Hola Billy, otra vez tu abuelo. Aquí estoy listo a contarte una historia más de nuestro país. En esta ocasión te voy a platicar una leyenda y una historia también que se ocurrió o se dio a efecto en un lugar muy bonito de nuestra república, que es en Veracruz. Bueno, esta historia te la voy a contar y también se la voy a contar y a dedicar a Gaby, mi sobrinita, porque ella y Brittany pues me pidieron que les contara una historia en relación a Veracruz, que es donde ellas viven, y les mando un beso a las dos. Bueno, estas historias se llevan a cabo en San Juan de Ulúa. ¿Y qué es San Juan de Ulúa? Es un lugar que está en Veracruz muy bonito, que toda la gente que llegue puede ir a ver. ¿Sí? Brittany y Gaby seguramente ya fueron. Bueno, este lugar se inicia en 1519. ¿Te acuerdas cuando te platiqué que Hernán Cortés llegó a México y fundó la Villa Rica de la Veracruz? Muy bien, pues ahí fue, ¿verdad? En ese islote, frente a la Villa Rica de la Veracruz, había un lugar donde adoraban a Tezcatlipoca y por lo tanto hacían sacrificios humanos. Y cuando llegaron los españoles dijeron, ¿por qué están estos sacrificios? Y los indígenas les dijeron, fueron los culúas, los culúas. Entonces los españoles dijeron, los ulúas, ulúas, aquí es Ulúa, es Ulúa. Le pusieron el lugar como Ulúa, que no era Ulúa, ¿verdad? Bueno, eso fue Grijalva. Pero años después, cuando Hernán Cortés ya funda la Villa Rica de la Veracruz, ¿sí? Le pone el nombre a ese islote de San Juan en honor a Juan de Grijalva, que fue el que pasó por ahí primero. Y pues ya nada más le puso el nombre de Ulúa, ¿verdad? Por los culúas. San Juan de Ulúa. Muy bien. Este lugar comenzó a ser un almacenamiento del oro y la plata que empezaron a traer todos los españoles una vez que hicieron la conquista a los mexicas o a los aztecas, ¿verdad? Ahí lo almacenaban, entonces construyeron unas bodegas, unos almacenes gigantes. Pero también los barcos tenían muchos problemas y chocaban entre ellos porque en ese lugar venían unos fuertes muy vientos que se conocen en Veracruz como el norte, ¿verdad? Hay norte, dice la gente, cuando hay mucho viento. Bueno, entonces construyeron a partir de ese muelle un muro muy grandotote, muy grueso y muy alto que detenía un poco los vientos para que los barcos se pudieran anclar y se pudieran amarrar de ahí, de ese muelle, ¿verdad? Y se llamó el Muro de las Argollas. Bueno, así estaban viviendo los españoles, utilizaban ese punto de San Juan de Ulúa como un importante puerto comercial en el cual llevaban todo a España y de España lo traían para acá, las cosas, los instrumentos musicales y cosas que querían traer. Ese era el lugar de ir y venir. Pero ¿qué crees? Que en esos entonces existían los piratas y se dieron cuenta de que iban barcos españoles con oro, plata y que traían cosas y los empezaron a atacar. Piratas y corsarios ingleses empezaron a asaltar siempre a los barcos españoles. Entonces, pues la realeza española mandaba también unos barcos para protegerlos, ¿verdad? ¿Qué crees? Que no solo se fueron al mar, también quisieron atacar y atacaron a Veracruz. Por lo tanto, pues el rey español mandó a fortalecer San Juan de Ulúa. Entonces en 1535, perdón, ya me estaba yendo hasta muy lejos, en 1535 fue cuando lo cambiaron a que fuera ya un fuerte y un cuartel militar. En esas construcciones pues ya hicieron algo muy bonito, hicieron 4 baluartes o 4 torres, ¿verdad? Una estrategia ahí para un lugar estratégico para defenderse de los ataques de los piratas y de los corsarios. También construyeron ahí la casa del gobernador, lujosa, que era el que manejaba y administraba toda la riqueza que salía de nuestro país, hijo de México, hacia España, ¿verdad? Bueno, dentro de esa construcción había un lugar que se llamaba el castillo, que era donde estaban ahí los frailes y castigaban a la gente, porque acuérdate que era la Santa Inquisición o el Santo Oficio, ¿no? Que era pues una organización religiosa, la cual decía que no crea en Dios, que no crea en Jesús,
lo vamos a castigar, es un hereje y lo vamos a matar inclusive. Y los quemaban vivos, ¿verdad? Los sentenciaban, les hacían un juicio porque no creían en Dios, eran herejes, decían que eran brujos, les decían muchas cosas. Bueno, esa Santa Inquisición entonces llevó hasta las celdas y las mazmorras de San Juan de Ulúa a una muchacha que había nacido en Córdoba. Ella era una mulata, es decir, hija de español con hija de alguien de raza negra, ¿verdad? Entonces, esa muchacha se decía que era bruja, la acusaron de bruja porque curaba a la gente de sus enfermedades con plantas medicinales y todo, y la acusaron de brujería, de hechicería, la Santa Inquisición, y que no creían en Jesús y vas para adentro. Y la metieron a esa cárcel de San Juan de Ulúa. Entonces ahí la destinaron a que muriera. Pero esta muchacha, con un pedazo de carbón que encontró en el suelo, pintó en la pared de su celda un barco. Y cada día que amanecía, el celador, o sea, el guardia, veía que el barco se movía, parecía que iba moviendo hacia la salida, y él estaba muy intrigado a ver qué pasa. Y uno de esos días le preguntó a la mulata: oye, ese barco se ve con mucha vida, ¿y qué crees que le falta? Solo le falta que se mueva. Y le dijo ella: pues mira, saltó al dibujo y salió el barco de la celda y se escapó la mulata de Córdoba a bordo de ese barco. El carcelero, el guardia, perdió la razón y contó esa historia. Y así se convirtió en la leyenda de la mulata de Córdoba. ¿Qué te pareció? Está rara, ¿verdad? Bueno, pues eso pasó en aquellos entonces de 1618 con la mulata de Córdoba. En 1821, hijo, se logra la independencia de México. Finalmente, después de 11 años de lucha, se logró ya que México fuera independiente y los españoles empezaron a irse a su país y nos dejaron en paz y que empezara el gobierno de México ahora sí a formarse. Pero hasta 1825 fue que se salieron de ese lugar de San Juan de Ulúa. Bueno, en todos esos momentos, en ese tiempo, se convirtió en una prisión política. Ahí se empezaron a meter todas las personas que daban lata y las metían a San Juan de Ulúa, que ya no era de los españoles, ya en 1825 ya era de los mexicanos, entonces ahí los metían. En 1838, cuando se hace la guerra de los pasteles, que un francés condenado dijo que se le debía mucha lana porque el gobierno de México, unos soldados no lo respetaron, se comieron pasteles, no les pagaron y pidió una indemnización y se hizo una guerra con Francia. Francia tomó eso como pretexto y nos invadió. Bueno, ahí por San Juan de Ulúa llegó el ataque de los franceses y por ahí entraron. En 1853, Santana ordena que a Benito Juárez lo metan ahí al bote. Y ahí lo metieron a San Juan de Ulúa, ¿tú crees? Ahí estuvo por 11 días también preso en esa prisión llamada San Juan de Ulúa. Unos años después, en 1847, nos invade Estados Unidos cuando tenemos el problema de Santana también, ¿verdad? Y dice, bueno, pues llegan los gabachos por allá y por San Juan de Ulúa también entran. Pero cuando hay algo muy, muy triste en la narrativa de ese momento, porque cuando abren las celdas de San Juan de Ulúa, narran los gringos, los marines, que eran calaveras vivientes, todos los presos que estaban ahí, que les dio un terror verlos cómo estaban todos pues harapientos y enfermos, moribundos, y estaban muchos ya muertos ahí en las celdas, estaban llenas de popó, de pipí, los tenían amarrados horriblemente, que era lo más horrible espectáculo que vieron. Entonces se dedicó el gobierno de Estados Unidos ahí, en esos momentos, la Marina de los Estados Unidos, a limpiar las celdas y a sacar a todos los presos que estaban allá, fíjate, era muy triste. Bueno, en 1876, ya cuando Porfirio Díaz se quedó en el poder, una vez que falleció Benito Juárez, bueno, hubo mucha gente que estuvo en contra de él, pues todos los que estaban en contra de él los metió también a prisión. Se convirtió San Juan de Ulúa en una prisión del porfiriato, ¿sí? Entonces ahí hubo mucha gente que sufrió. Entre una de esas historias está la de Chucho el Roto, que es la otra historia, ¿verdad? Este señor se dice que pues era una persona que robaba a los ricos
para darle a los pobres, que era muy inteligente. Y pues todo se origina en que empieza a hacer esto porque se enamora de una muchacha que era hija de un señor que tenía mucha lana, un francés, pero este cuate pues no quiso nada con ella. Entonces cuando tuvieron un hijo, esta chava lo desconoció por su alcurnia, el papá muy molesto, y este Chucho se roba a su bebé, a su hija. Oye, pues dámela. Después la regresó, pero el papá, muy molesto, lo mete al bote, ahí a San Juan de Ulúa. Pero ¿qué crees? Que se fuga de San Juan de Ulúa, y es entonces cuando se quiere desquitar, y es cuando se dedica a robarle a los ricos para darle a los pobres. Finalmente lo vuelven a apresar allá en las cumbres de Maltrata, ¿verdad? Y ya se lo llevan a San Juan de Ulúa, y pues ya no pudo escapar. Ahí lo mataron a latigazos, y pues es una historia real, ¿no? Bueno, hay la leyenda que dice que sí se volvió a escapar, ¿no? Pero pues ahí lo mataron a latigazos de una manera muy cruel. Ahí estaban algunas películas de Chucho el Roto. Jesús Arriaga se llamaba ese señor. Bueno, en esta prisión, hijo, Billy, Gaby, Brittany, pues en esta prisión tan triste que la van a ver ustedes, había un lugar que le decían el Puente de los Suspiros. Mira, imagínate que vas caminando por ahí, pues se le dice de los suspiros porque era los últimos momentos en que esas personas pasaban por ahí y ya no iban a regresar. No todos podían regresar porque era una tortura, era lo más horrible que podía haber en las prisiones. Todos los que pasaban morían, pocos eran los que no. Bueno, ese puente de los suspiros conducía a una de las cárceles, a una de las celdas más horribles de toda San Juan de Ulúa, que se conocía como el infierno. El infierno tenía una altura de no más de 50 centímetros, era de profunda de 2 metros y de larga de 1 punto y tantos metros. Entonces era algo que no te podías estar ni siquiera sentado, tenías que estar acostado. Y lo peor es que había un calorón que no había cómo se ventilara nada. Entonces, pues ustedes que viven en Veracruz, Brittany y Gaby, saben que el calor es muy sofocante, pero en esa prisión estaba peor. Alcanzaba una sensación térmica de 60 grados, una humedad tremenda, las ratas, el piso estaba lleno de popó, de pipí, muchas bacterias, muchas cucarachas estaban sobre los presos. Así vivían y muchos se morían ahí de enfermedad, muchos se morían de tristeza. De esa forma el Porfiriato, el presidente en aquel entonces fuerte, pues ponía orden, le rompía el alma rebelde a toda la gente en esa prisión, en ese lugar que era conocido como el infierno, ¿verdad? Bueno, ese fue San Juan de Ulúa. Después fue la residencia de Benito Juárez y también de Porfirio Díaz, en algunos momentos después de su existencia de San Juan de Ulúa. Así fue esa prisión hasta que en 1915 Venustiano Carranza la cerró como prisión y dijo, bueno, aquí ya va a ser ahora la sede del poder federal. Y así fue como dejó de ser prisión San Juan de Ulúa. Actualmente pues es un museo muy bonito, en el cual pues cuando lo vuelvan a visitar, pues sí se siente una vibración. Yo siempre fui de niño, mi mamá siempre me llevó, y yo sí sentía una vibración ahí de tristeza, muy rara, que está suspendida en el aire. En una ocasión, mi tío Javier llegó con su flauta y empezó a tocar la flauta y le preguntaron, oiga, ¿por qué está tocando así? Dice, le estoy tocando a todas las almas que sufrieron aquí y murieron. Algo muy bonito que pues mi madre me platicaba. Bueno, pues esa fue la historia de San Juan de Ulúa. Espero que te haya gustado. Nos vemos en otra ocasión. Bye.